es clasificación de las transformaciones lineales. Muy bien. Entonces vamos a empezar con transformación lineal inyectiva. A ver si se acuerdan un poquito qué quería decir en las funciones. Vamos a decir, transformación lineal inyectiva. Y a esto se le llama monomorfismo. A una transformación lineal que es inyectiva se le llama monomorfismo. Y esto quiere decir lo siguiente. Supongamos que tenemos una transformación lineal dominio B, codominio W. Tal que T es una transformación lineal. Bueno, vamos a decir que es inyectiva si pasa lo siguiente. Supongan que este es el dominio, este es el codominio, establezco una transformación lineal, acá seguro lineal, dominio y codominio. Y tengo un vector B1 que va a W1, ponele. Y tengo un B2 que va al mismo. Podría ser una función, por supuesto, podría ser una transformación lineal, pero no es inyectiva. ¿Ustedes se acuerdan de las funciones inyectivas? Es exactamente lo mismo. Entonces decimos, T es una transformación lineal inyectiva, es una transformación lineal. ¿Es inyectiva? Sí, en realidad no pasa esto, pero lo decimos de una manera un poco más elegante que es la siguiente. Decimos que si T de B1 es igual a T de B2, esto quiere decir que B1 es igual a B2, como diciendo, si al mismo W le llegan de 2, evidentemente esos dos son el mismo. No puede haber dos distintos, es lo que está queriendo decir, ¿no? No puede haber, si B1 es distinto de B2, fíjense la negación de la afirmación, si B1 es distinto de B2, es porque T de B1 es distinto de T de B2. Pero lo decimos de esta manera. Si T de B1 fuese igual a T de B2, es porque B1 y B2 son el mismo, digamos. Pero uno lo va a analizar de la siguiente, bajo el siguiente teorema, que va a ser mucho más fácil en las transformaciones lineales, ver si una transformación lineal es inyectiva o no. Y el teorema dice, T, bueno, de B en W, es transformación lineal, ¿no? Siempre. T es inyectiva sí, solo sí, T es inyectiva sí y solo sí el núcleo de la transformación lineal está formado exclusivamente por el vector nulo. Eso quiere decir que T es inyectiva. Vamos a demostrarlo. Como acá hay una doble implicancia, yo voy a demostrar. Primero, tomo como que T es inyectiva, es mi hipótesis, y la tesis es que el núcleo está formado por el nulo. Y luego voy a hacer al revés. Voy a tomar como hipótesis que el núcleo está formado por el nulo y voy a concluir que es inyectiva. Pero entonces, en principio, quiero demostrar para allá. ¿Qué quiere decir? Quiero demostrar que el núcleo tiene solo el vector nulo. Entonces voy a decir, bueno, sea B que pertenece al núcleo, ¿no? Tomo uno que esté en el núcleo. Quiero llegar a concluir que ese B tiene que ser el nulo, porque quiero concluir que el núcleo esté formado solo por el vector nulo. Eso es lo que quiero concluir. Sé que T es inyectiva. Esto lo tomo como hipótesis. Entonces, sea B perteneciente al núcleo de T. Esto me quiere decir, obviamente, que T de B es el nulo de W. Pero además,
sé que, porque era una de las propiedades, que el transformado del nulo del dominio es el nulo del codominio. Esto lo sabemos siempre, en cualquier transformación lineal, el transformado del nulo, pero entonces me quedó que T de B es 0W y que T del 0B es el 0W. Es decir, quedó, dos puntos, que T de B es igual a T del 0B. Pero como T es inyectiva, yo eso lo sé que si el transformado de un vector es igual al transformado de otro, es porque B es igual al 0W, al 0B, ¿no? Si el transformado de B es igual al transformar del nulo, B es el nulo. Entonces, esto quiere decir que es lo que concluyo lo que estaba esperando, que el núcleo de la transformación solamente tiene al nulo, porque agarré cualquier B que estaba en el nulo, en el núcleo, ¿está bien? Y ahora quiero al revés, voy a asegurar que el núcleo de T es el 0B y voy a ver si T es inyectiva, ¿no? Siempre la inyectividad la demuestro con esta expresión. Pero entonces, bueno, voy a decir, sé que el núcleo es el transformado, quiero ir para allá. Quiero ver si T es inyectiva. Y entonces voy a decir que T de B1 es igual a T de B2. Lo que voy a querer es llegar a la conclusión que B1 es igual a B2 para concluir que es inyectiva. Y lo único que voy a tener como dato es que el núcleo tiene al nulo, exclusivamente. Bueno, pero si T de B1 es igual a T de B2, esto quiere decir que T de B1 menos T de B2 es el 0W, ¿no? Fíjense que B1 pertenece al dominio, B2 pertenece al dominio, pero T de B1 y T de B2 pertenecen al codominio. Entonces acá estoy restando dos vectores del codominio, me queda el nulo del codominio, ¿no? Mandé este del otro lado restando, me quedó el 0W. Pero como la transformación es lineal, eso es parte de la hipótesis, entonces me está queriendo decir que T de B1 menos B2 es el 0W, porque sé que la transformación es lineal, y en las transformaciones lineales T de B1 menos T de B2 es lo mismo que T de B1 menos B2. ¿Eh? Voy a decir acá, porque T es transformación lineal, se cumple esta implicancia, ¿no? Bueno, pero y entonces B1 menos B2 está perteneciendo al núcleo de la transformación, porque su transformado da 0. Pero ahora uso la hipótesis usando que el núcleo de la transformación solo está formado por el nulo, llego a la conclusión que B1 menos B2 es el nulo, es decir, que B1 es igual a B2. Entonces, partí que T de B1 era igual a T de B2, llegué a que B1 es igual a B2. Esto quiere decir que T es inyectiva. Esto es muy cómodo porque entonces para ver si una transformación es o no inyectiva, busco el núcleo. Y chau, si el núcleo me da solo formado por el nulo, era, si no, no. A ver, vamos a buscar ejemplo. Bueno, no, vamos a seguir con transformación lineal sobreyectiva y después vamos a hacer un ejemplo de las tres cosas. Acá habíamos visto inyectiva, vamos a ver ahora sobreyectiva, que esta es muy fácil porque es exactamente lo mismo que ustedes veían de sobreyectiva en las funciones. Entonces, transformación lineal sobreyectiva. Y a esto se le llama epimorfismo. Una transformación lineal sobreyectiva es un epimorfismo.
Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo mismo que en las transformaciones lineales, que en las funciones comunes y corrientes. Si yo tengo un espacio vectorial B y uno W, ¿no? Sea T, dB en W, tal que T es una transformación lineal. Y entonces voy a decir, todo esto es el dominio. Todos los vectores del dominio tienen su correspondiente imagen en el codominio. Si pasa que la imagen está incluida en el codominio, pero no es todo el codominio, es decir, si tengo algún vector por acá que no pertenece a la imagen, entonces no es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir? Que la imagen tiene que ser todo. Tiene que ser todo, o sea, tiene que pasar que de todo el dominio me agarre toda la imagen. No puede pasar esto que me quedaba corto, que me quedaba adentro. Es decir, T es sobreyectiva si la imagen es todo el codominio. Es muy fácil. Esto es inmediato. La imagen de T es todo W. Entonces yo tengo que buscar la imagen. Si la imagen me da todo el codominio, es sobreyectiva. Si no, no. Chau. Y por último, transformación lineal biyectiva. Transformación lineal biyectiva. Y esto se llama isomorfismo. Isomorfismo, que es son transformaciones lineales muy cómodas. Ahora vamos a ver por qué. Se llama isomorfismo. Y esta dice que una transformación lineal es un isomorfismo cuando es inyectiva y es sobreyectiva. Entonces, T de B en W, tal que T es una transformación lineal. Es biyectiva, sí, bueno, T es inyectiva y T es sobreyectiva, las dos cosas. Se tienen que cumplir las dos cosas. Y esto tiene la ventaja de que tiene las dos cosas, es decir, que los vectores van uno a uno. A ver, vamos a hacer un dibujito. Es decir, cada vector de acá tiene su único acá. A este B1 le corresponde este W1. Y no le puede venir de otro. El B2 le corresponde un W2 y no le puede venir de otro, digamos, a W. Y así uno a uno. Y todos tienen su correspondiente. Por eso que al ser esta transformación biyectiva, es como que yo puedo pensar al revés, y después lo vamos a ver, porque a cada B1 le corresponde W1, y a cada W1 le corresponde un único B1. Entonces voy a poder pensar en una transformación, que lo vamos a ver después, que sea la inversa, que va de W a B, porque también va a seguir siendo transformación lineal. Si hubiese pasado que a dos B distintos le llega al mismo W, yo no puedo pensar en la inversa, porque a ese W no le pueden corresponder dos B distintos en la imagen, digamos, si fuera la inversa. En cambio acá es transformación para un lado, es función para un lado, y también es función para el otro, porque es uno a uno. Uno a uno. Qué sé yo, los números reales y la recta de los números reales. A cada punto de la recta le corresponde un único número real. Y a cada número real le corresponde un único punto de la recta. Hay un isomorfismo. Por eso uno habla de los números reales, en realidad hablando de la recta, ¿no? Es como muy común que uno dice, bueno,
dado los reales, pone una recta y dice, acá está el 0, acá está el 1. No, esto es un punto, que le asigno el 0 a través de un isomorfismo, que a cada uno de los puntos de la recta le asigno un número real. Eso es un isomorfismo. Pero como que la verdad que conjunto de puntos de la recta y conjunto de números reales son uno a uno. Entonces podemos trabajar con un conjunto o con el otro que no nos vamos que no nos va a preocupar, digamos, no vamos a encontrar diferencia, no hay problemas. Yo digo, este punto es el 0. Bueno, este punto representa el 0 y este punto representa al 1. Entonces, este punto de acá representa el 1 medio. ¿Mm? Eso es un isomorfismo, uno a uno, y eso es muy conveniente muchas veces. ¿Eh? Por ejemplo, un hermoso isomorfismo que ustedes conocen, primero que nada vamos a hacer ese, ejemplo de un isomorfismo es las coordenadas, ejemplo, sea B espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión B, de dimensión finita. Es decir, voy a decir, ¿no?, que B, B1, bueno, Bn, base de B. Tiene dimensión B, ¿no? Muy bien. Y sea W, K a la N. Es decir, si el espacio vectorial B está en el cuerpo K, tengo K a la N. Entonces establezco una transformación lineal que va de B en K a la N, cualquiera sea B, ¿no? Tal que siendo B, dos puntos, base de B, el transformado de algún vector B va a ser las coordenadas de él en la base B. Esto es una transformación lineal, fíjense. Si acá tengo los vectores, y acá tengo K a la N, acá tengo una transformación lineal. A este vector B le corresponde esto, que es un alfa 1, alfa 2, alfa n, donde los escalares son de K, que es lo que le llamamos coordenadas de B en la base B. Para cada base tengo uno distinto, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, sea R2 de X, ¿no? Sea B igual R2 de X. Entonces digo, establezco T entre R2 de X, y bueno, y voy a decir que B, una base de R2 que sea 1 y 1 más X, ¿no? Entonces, de R2 de X en R2 de X, perdón, R1, vamos a poner así, no pierdo, no, total es lo mismo. R1, menor o igual que 1, porque esto era una base de R1, ¿no? Tenía solo dos vectores, me hubiera faltado el cuadrático para que pudiera decir, pero vamos a decir R1, así es lo mismo. Una transformación T en R1, R2, tal que el transformado de cada vector P es alfa 1, alfa 2, siendo alfa 1, alfa 2, tales que, ¿no? Voy a escribir la definición, tales que B es igual a alfa 1 por 1 más alfa 2 por 1 más X, es decir, le estoy haciendo, P sería acá, ¿no? Le estoy haciendo corresponder a cada polinomio, ¿no? P tal que P de X, así involucramos las X, sea alfa 1 por 1 más alfa 2 por 1 más X. Y entonces el alfa 1 y el alfa 2 es el transformado. ¿Está bien? Vamos a probar, demostramos
que T es un isomorfismo. Y eso es lo que nos da la posibilidad de, en vez de trabajar con los polinomios que pueden ser medio complicados, trabajamos con sus coordenadas, que si la base hubiera sido la canónica, yo busqué esta, pero si la base hubiera sido la canónica, las coordenadas eran inmediatas, ¿no? Si la base, vamos a poner alguno. Vamos a decir, primero vamos a demostrar que es un isomorfismo. Primero, voy a buscar el núcleo de esta transformación, porque si es el cero, ya está. Si está formado solo por el polinomio nulo, fíjense que acá, en este ejemplo, estoy poniendo, a ver, vamos a hacerlo en particular, estoy poniendo R1 de X. Y acá vamos a poner directamente alfa 1, alfa 2 y vamos a decir que esto es R2. Y esta es la transformación T. Muy bien. Entonces, el núcleo de T, ¿qué va a ser? Van a ser los polinomios P de R1 de X, o sea, de los polinomios del dominio, tales que en transformado de P va a ser un vector del codominio, pero va a ser el 0, 0, ¿no? El 0, 0 del codominio, para buscar el núcleo. Y bueno, quiere decir que P, que pertenece al núcleo, es tal que a ese P, que el transformado de ese P, perdón, el transformado de ese P es 0 por, que el transformado del P es el 0, 0, ¿no? Quiere decir que el transformado del polinomio P, no, perdón, ¿quién era? T de P es alfa beta. ¿Quién era T de un polinomio P? Era un alfa 1, alfa 2, tal que P era alfa 1 por el primer polinomio más alfa 2 por el segundo, ¿no? Me había olvidado de esto. Entonces, si T de P es 0, 0, quiere decir que P es 0 por el primer polinomio, ¿no? Por la primer coordenada. Esto es lo que sería el alfa 1 y esto es lo que sería el alfa 2. 0 por 1 más 0 por 1 más X. Es decir, 0. Entonces, el núcleo está formado solo por el polinomio nulo, 0 más 0x o 0 del R1 de X. Entonces, T es inyectiva. ¿Se entendió? ¿No los confundí? ¿Que me confundí yo en algún momento? Yo sabía que T de P tenía que ser 0, 0. ¿Y quién era T de P? Las coordenadas del polinomio P. Y entonces, ¿quién era el polinomio P? Aquel que sus coordenadas eran el 0, 0. Entonces es inyectiva. Y después digo, voy a buscar la imagen, ¿no? La imagen. Y entonces lo que voy a hacer es hacer lo siguiente, voy a decir dimensión del núcleo, del núcleo, más dimensión de la imagen es la dimensión del dominio, que en este caso es R1 de X. Esto me dio que es 0, esto es 2. Entonces concluyo que la dimensión de la imagen es 2. Y como la imagen es R2, el codominio W es todo R2, entonces la imagen es todo R2, porque está adentro y tiene la misma dimensión. Es decir, que si yo establezco una transformación lineal que va de un dominio en K, que son los escalares, a la dimensión del dominio. Este es el genérico. Nosotros pusimos un ejemplito. Entonces, fíjense que si yo acá hubiera puesto R3,
ya no era esta transformación lineal, porque yo no hubiera tenido para cada polinomio en una base 3 coordenadas, porque la base en el espacio vectorial R1, la base está formada por 2 vectores, entonces tenía 2 coordenadas. Por eso, si esto tiene dimensión 2, acá tengo que decir R2. Si esto hubiera sido un espacio vectorial complejo, el dominio, entonces esto hubiera sido C2, o C al orden, al grado que corresponda a la dimensión del dominio. ¿Se entiende? Entonces, bueno, la imagen, entonces ya vi que es T. Esto me quiere decir que T es sobreyectiva, porque la imagen es todo el dominio. Entonces, T es un isomorfismo. A ver, les voy a hacer a esta hora, si no se van a morir, que hagan ustedes un ejemplito fácil. A ver, voy a decir T de R2 en justo al revés, no sé, R1. Tal que T de X1, X2 es X1 menos X2, no, perdón, es un polinomio. Es X1 más X1 menos X2, X. Es decir, esta es la parte independiente y esta es la parte lineal. Determinar si T es un isomorfismo. A ver, háganlo. Es decir, tienen que buscar el núcleo y luego la imagen. Háganlo ustedes. ¿Lo están haciendo? Ahí Pablo me preguntó, para cada valor de la imagen hay un valor de la transformación lineal. Hay un valor del dominio, me parece, Pablo, que me estás preguntando. Si la transformación es inyectiva, para cada valor de la imagen hay un único valor en el dominio, porque hay un valor de la transformación. ¿Qué quiere decir? La transformación es entre espacios vectoriales. Pablo, para cada vector del dominio le corresponde un vector del codominio, que sería la imagen de él. Entonces, para cada valor de la imagen, o para cada elemento de la imagen, si es un isomorfismo, le corresponde uno y solo uno del dominio. No sé si me preguntabas eso, Pablo, en realidad. Me lo preguntaste hace mucho, así que pasó. Supongo que sí. Bueno, ¿lo están haciendo a este? ¿Sí o no? Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, ¿está? ¿Quieren que lo haga? ¿Lo hago rapidito o no hace falta? ¿Qué me dicen? ¿Quieren que lo haga? ¿No me dicen nada? Y hacerlo.
Bueno, a ver, quiero saber si es un isomorfismo. Entonces tengo que ver si es inyectiva y si es sobreyectiva. Entonces, para ver si es inyectiva, busco el núcleo. Y el núcleo de T serán vectores del dominio, tales que cuando los transforme, me quede el nulo del codominio, o sea, el 0, vamos a poner así, más 0x, ¿no? Porque el codominio es ese. Y entonces, yo digo, ¿cuáles son los vectores? T de x1, x2, en vez de escribirlo así, digo, núcleo de T son los x1, x2, tales que en vez de escribir T de x1, x2, pongo directamente la fórmula, x2 más x1 menos x2, tiene que ser el 0 más 0x. Y bueno, de acá saco que entonces x2 tiene que ser el 0 y que x1 menos x2 tiene que ser el 0. Si x2 es 0, acá me sale que x1 es 0. Quiere decir que el núcleo de T es directamente el 0, 0. Entonces, es inyectiva, listo. Entonces, T es inyectiva. Muy bien. Y ahora, para ver si es sobreyectiva, podría buscar la imagen. Puedo hacer dos cosas. Por ejemplo, vamos a hacer, ya que estamos otra de lo que hicimos antes. Antes busqué la dimensión de la imagen. Y como el codominio tiene dimensión 2, si la dimensión de la imagen es 2, entonces la imagen es todo el codominio. Pero si no, puedo buscar, ya que estoy, lo voy a hacer, busco generadores de la imagen. ¿Se acuerdan que la imagen estaba generada con los transformados de una base del dominio? Voy a poner T de B1, T, por ejemplo, voy a poner del 1, 0, y T del 0, 1, porque yo sé que estos dos forman base del dominio, ¿no? Porque tengo los transformados de una base de dominio, eso me genera toda la imagen. Y entonces T del 1, 0 es, aplicando la x1 vale 1, x2 vale 0, me queda 0 más 1 por x, acá me había olvidado la x. 1 por x, me queda x. Y T del 0, 1, acá x1 vale 0, x2 vale 1, me queda 1 menos x. Quiere decir que la imagen de T está generada por el x, 1 menos x. Estos dos vectores son LI, el x y el 1 menos x, ¿qué me dicen? Sí, Ah, lo son. exactamente, estos dos vectores son LI. Entonces puedo decir una base de la imagen son estos dos vectores, x, 1 menos x. Entonces, la imagen es todo R1, ¿no? Porque esa es sería una base también de R1. Y entonces quiere decir que es sobreyectiva. Entonces, T es sobreyectiva. Y bueno, es inyectiva, es sobreyectiva, entonces es biyectiva. T es biyectiva. O si no, T es un isomorfismo, es el sinónimo, isomorfismo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, una cosita más y terminamos. Pero la quiero dar ya que estamos, que es composición de transformaciones lineales, que es bastante simple. Lo vamos a ver así como simple. ¿Eh? Este,
Y esto va a ser lo siguiente, como en análisis ustedes veían composición de funciones. ¿Eh? Tengo un espacio vectorial dominio. Le aplico una transformación lineal. Y entonces me queda el transformado de cada uno de ellos. A este B le hago corresponder este W, que no es otra cosa que el T de ese B. Y luego a esos, este es un T1, ¿no? Vamos a poner el W. A ese B le hago corresponder un W. Y a este W, a través de otra transformación, le voy a llamar U al codominio, le hago corresponder un U. Es decir, T1 tiene dominio en B, codominio en W. Tal que T1 es una transformación lineal. Después tengo T2, que tiene dominio en W, codominio en U. Vamos a hacerlo gordito el U para que no se confunda con B. Tal que T2 es una transformación lineal, ¿no? Son independientes. Pero yo ahora puedo encontrar una transformación lineal, esta, que se va a llamar T2 compuesta con T1, porque va a ser una que T2 compuesta con T1, que tomando dominio en el dominio de T1, su codominio va a ser el codominio de T2, tal que T2 cerito T1 de algún vector del dominio, los del dominio de esta transformación son los B, van a ser aplicarle T2 al transformado a través de T1. Es decir, esto de acá, este va a ser T2 cerito T1. Salgo de B, llego a W. Esto es transformación lineal compuesta. Vamos a poner algún ejemplito sencillo. A ver, T1 de R2 en R3, tal que T1 de X1, X2 es X1, X1 más X2, X2. Y después tengo T2 que tiene dominio en R3, codominio en R2 por 2, en las matrices. Tal que T2 de X1, X2, X3 es X1 menos X2, X2, X3, X1. ¿Está bien? Y entonces les voy a pedir hallar, lo voy a hacer yo para ir terminando, pero hallar la matriz, la transformación lineal T2 cerito T1, que va a ir dominio, fíjense, le aplico T2 a T1, es decir, que primero transformo T1, va a tener dominio en R2 y codominio en las matrices de 2 por 2. Y entonces vamos a hacerlo así muy rápido. T2 cerito T1, de un vector de R2. X1, X2. Eso es lo primero que tengo que ver. ¿Quién es el dominio, quién es el codominio? Para ver a quién estoy transformando, a uno del dominio. Pero esto va a ser aplicarle T2 al transformado a través de T1. Bueno, pero yo sé que el transformado a través de T1 es este vector que está acá, X1, X1 más X2, X2. O sea que va a ser aplicarle T2 al vector X1, acá siempre me olvido de poner esto, sobre todo porque me cuesta bastante con el lapicito. Ahí está. T2 de, ¿no? T1 de X1, X2 es esto que está acá, X1, X1 más X2, X2. ¿Está bien? Y entonces ahora tengo que aplicar T2 a este vector. Este vector para mí es el X1, X2, X3, digamos. Esto de acá, X1, bueno, es el X1. X1 más X2 es lo que acá está como llamado X2. Y X2 es lo que acá llaman X3.
Entonces lo voy a ir aplicando. Acá me dice que el transformado es la primer componente menos la segunda. Le llaman x1 y x2, pero en definitiva es primera menos segunda. Entonces, mi primera es x1 y mi segunda es x1 más x2. Ese es el primer elemento de la matriz. Segundo elemento me dicen que es x2. En realidad me dicen es el segundo componente. Y mi segunda componente es x1 más x2. La tercera me dicen que es la Perdón, tercera. profe. Sí. Ahí al principio es x1 menos x2 o x1 más x2. No. Acá es primer componente menos segunda componente. Ah, está bien, yo copié Olvídate como... cómo se llamen, primera menos segunda. Y Sí, entonces sí, acá hice primera menos segunda. sí, sí, gracias. ¿Está? Es importante tu pregunta, ¿eh? Porque va al corazón de la cuestión. ¿Entendiste? Sí, sí, yo había copiado mal y copié como más x2, Ah, entonces me está bueno. dando Ah, no, distinto. no, no, no. Bueno, y ahora la tercer componente. Acá tengo que poner la tercera, que acá es x2. Y en este cuarto lugar es la primer componente, pongo x1. Quiere decir que T2 cerito T1 de un x1, x2 me está dando, x1 me está dando acá un menos x2. Acá x1 más x2. Acá x2, acá x1. ¿Se entendió? A ver, vamos a verificar con alguna cuentita tonta. A ver, por ejemplo, voy a tener un vector de B, no sé, ¿no? Un vector del dominio R2, no sé, el 1 menos 1. Le voy a aplicar T1, esto R2. Le voy a aplicar T1 y voy a llegar a 1 de R3. A ver, con T1, del que puse el 1 menos 1. El 1 menos 1 me va a llegar a 1, 0, menos 1. ¿Están de acuerdo? 1, 0, menos 1. Y a este le voy a aplicar T2. Y después voy a aplicar la compuesta, a ver si me da bien. Esto es R2 por 2. Voy a ir a la fórmula de T2 que me dice primera menos segunda, o sea, 1 menos 0, acá me queda un 1. Esto es una matriz, perdón. T2D me queda una matriz. Esto era... Ah, no, le aplico T2, perdón. Ay, le aplico T2 y llego a una matriz. El T2 me dice que el primer elemento de la matriz, ¿no? Lo voy a transformar con esta fórmula. Primero menos segundo, o sea, 1 menos 0. Acá me va a quedar un 1. El segundo elemento me dice que es el segundo, entonces 0. El tercer elemento me dice que es la tercer componente, acá hay un menos 1. Y el cuarto me dice que es la primer componente, o sea que acá hay un 1. Es decir, que si todo me salió bien, T2 aplicado a T1, o sea, T2, cerito T1, del 1 menos 1, me tendría que dar esto. A ver, le voy a aplicar la fórmula. Menos x2, que sería menos menos 1, 1. ¿Está bien? A este vector, este para mí es el vector. Le estoy aplicando la fórmula, vamos a ver si se cumple. Acá, primero más segundo. 1 menos 1 acaba un 0. Luego segundo. Luego primero. Efectivamente, me quedó bien. ¿Se entiende lo que hice? Primero hice la composición, le apliqué T2 a T1 del 1 menos 1 y luego le apliqué la fórmula de la composición. Y me dio igual. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar acá, chicos y chicas, porque ya estamos todos muy cansados y cansadas. Bueno,
Dejo de grabar también, que me olvidé.